Para comprender la España de 1970, no basta con mirar las cifras del desarrollismo o los cambios políticos de los libros de texto. Hay que bajar a la altura de las rodillas de un niño, sentir el roce áspero del pantalón corto de pana y oler la mezcla de aire libre, asfalto caliente y la merienda sagrada de pan con chocolate. En aquel año, la infancia española habitaba un mundo que hoy nos parecería una aventura de riesgo extremo, pero que para nosotros era la más absoluta normalidad. Ser niño en 1970 significaba poseer la calle, ser el dueño de un territorio que se extendía desde el portal de casa hasta donde alcanzara la vista, siempre bajo la vigilancia invisible de un vecindario que actuaba como una sola familia protectora. Era una infancia de rodillas perpetuamente costrosas, de juegos analógicos y de una libertad que se medía por la distancia a la que podías alejarte sin que tu madre tuviera que gritar tu nombre desde el balcón con esa potencia que solo las madres de los 70 poseían. El escenario principal de nuestra vida no era la habitación propia, que a menudo compartíamos con 2 o 3 hermanos en camas nido o literas metálicas, sino la calle. Las ciudades y los pueblos de 1970 estaban en plena transformación, llenos de solares vacíos, edificios a medio construir, andamios de madera y zanjas abiertas que para nosotros eran castillos, selvas impenetrables o campos de batalla épicos. No necesitábamos parques temáticos ni zonas de juego acolchadas con suelos de goma. Un montón de arena en una obra era una montaña para nuestras bicicletas o el escenario para nuestras guerras de soldados de plástico de sobre de kiosco. La calle era nuestra verdadera escuela de negociación y supervivencia social. Allí aprendíamos a resolver conflictos a puñetazos o a palabras, a elegir equipos de fútbol mediante el pito, gorgorito y a aceptar las reglas del juego sin la mediación de ningún adulto. El tráfico todavía era lo suficientemente escaso como para que la calzada fuera nuestro campo de fútbol improvisado, usando 2 piedras como porterías y deteniendo el juego solo cuando un SEAT 600 o un camión Pegaso asomaba por la esquina, momento en el que el dueño del balón, el verdadero rey del barrio, decidía si se seguía jugando o no. La mañana de un niño de 1970 comenzaba con el ritual del colegio. Ir a la escuela era, en la mayoría de los casos, un trayecto que hacíamos solos o en pequeños grupos de vecinos desde edades muy tempranas. A veces con 7 u 8 años ya cruzábamos avenidas. Cargábamos con carteras de cuero o de plástico que pesaban una barbaridad, llenas de libros de la editorial Santillana o de la Enciclopedia Álvarez. En el aula, el ambiente era austero y disciplinado. Pupitres de madera con el agujero para el tintero, mapas de hule colgados de la pared donde las provincias todavía tenían colores coloniales y el olor penetrante de la tiza y el borrador de fieltro que levantaba nubes de polvo al golpearlo contra la ventana. La disciplina era rígida, herencia de una pedagogía que todavía creía que la letra con sangre entra, aunque en los 70 el castigo físico empezaba a ser cuestionado por una nueva generación de maestros que traían ideas de modernidad. El recreo era el momento sagrado del intercambio. Coleccionábamos cromos de fútbol de la editorial Panini o de la mítica colección de Vida y Color, jugábamos a las chapas, decoradas con las caras de los ciclistas del momento o los escudos de los equipos pintados a mano, y practicábamos el tú la llevas con una energía que parecía no tener fin. La merienda era el hito que marcaba el paso de la tarde escolar a la libertad absoluta de la calle. En 1970, el concepto de nutrición infantil era sencillo, calorías directas para quemar corriendo. El bocadillo era el rey indiscutible de la gastronomía infantil. Podía ser de chocolate, con aquella onza de chocolate duro que a veces costaba morder y dejaba los dientes marcados, de mortadela con aceitunas, de queso de bola o el clásico de pan con aceite y azúcar, que era la golosina de los barrios más humildes. Mientras merendábamos, nos sentábamos frente al televisor de tubo, que tardaba varios segundos en calentarse y mostrar la imagen, para ver los pocos contenidos infantiles que ofrecía la única cadena, TVE. Aquellos niños fuimos la generación de los chiripitifláuticos, de Valentina, el Capitán Tan y el tío Aquiles. Fuimos espectadores de Herta Frankel y sus marionetas, y poco después, de los payasos de la tele que nos preguntaban aquello de ¿cómo están ustedes? La televisión no era un consumo individual ni de tableta, era un evento familiar que se veía en el salón, a menudo con el padre leyendo el periódico y la madre cosiendo o planchando al lado. Aquellas imágenes en blanco y negro, o en los primeros y saturados colores, formaron nuestra mitología compartida y nuestro lenguaje de patio. Los juguetes de 1970 tenían una cualidad táctil, mecánica y duradera que hoy se ha perdido en la era del silicio. No eran objetos desechables de plástico barato. Unos clics de Playmobil, que entonces llamábamos Famobil, unos Madelman, que lo podían todo con sus articulaciones imposibles, o un fuerte de madera de Comansi eran tesoros que se cuidaban durante años y pasaban de hermanos mayores a menores. Las niñas tenían las muñecas Nancy o las barriguitas, que generaban mundos enteros de juego simbólico y moda en miniatura. Pero los mejores juguetes eran siempre los que fabricábamos nosotros mismos con lo que encontrábamos en la basura o en los solares.
Construíamos goitiberas o carros de madera con rodamientos de acero robados de algún taller mecánico. Hacíamos arcos con ramas de sauce y tirachinas con la horquilla de una rama de olivo y goma de cámara de bicicleta vieja. La creatividad nacía de la escasez y del aburrimiento. Un simple palo se convertía en una espada láser de una película que acabábamos de imaginar, y una caja de cartón de una lavadora nueva era una fortaleza inexpugnable que nos mantenía entretenidos durante todo el sábado. El fin de semana significaba a menudo el viaje al pueblo o la excursión al campo con el coche cargado hasta los topes. En 1970, la conexión con las raíces rurales de España era todavía muy fuerte, casi física. Muchos niños de ciudad pasaban sus vacaciones largas en el pueblo de los abuelos, descubriendo un mundo de animales, pajares, olor a estiércol y una libertad aún mayor que la de la urbe. Allí aprendíamos a montar en burro, a buscar nidos de pájaros entre los setos y a participar en las tareas de la cosecha o de la matanza. Aquella infancia rural nos daba una comprensión del ciclo de la vida, de la muerte y de la procedencia de los alimentos que hoy falta por completo en las ciudades asépticas. En el pueblo, los niños éramos una tribu libre y salvaje que desaparecía tras el desayuno con una rebanada de pan de pueblo y no regresaba hasta que anochecía, con la ropa sucia de tierra, las manos manchadas de mora y el alma llena de aventuras reales vividas en los ríos o en los montes. La higiene y la salud se gestionaban de una manera mucho más rudimentaria y colectiva. En 1970, el baño diario no era la norma social, especialmente en las casas que todavía dependían de calentadores de gas que hacían ruidos extraños o que carecían de ellos. El baño semanal del sábado por la tarde, a menudo en una bañera compartida entre hermanos para no desperdiciar el agua caliente, era el ritual de limpieza profunda antes de ponerse la ropa de los domingos. Las rodillas siempre estaban peladas o ensangrentadas. La solución universal de todas las madres era el spray de mercromina roja o la cristalmina, que nos dejaba manchas indelebles por todas las piernas, verdaderas medallas de guerra que lucíamos con orgullo en el colegio. Cuando nos poníamos enfermos, el médico de cabecera venía a casa con su maletín de cuero oscuro, nos auscultaba con el estetoscopio frío y nos recetaba jarabes pegajosos o las temidas inyecciones que nos hacían temblar. Eran los tiempos de las vacunas que dejaban una marca circular permanente en el brazo, una cicatriz de pertenencia que compartimos casi todos los nacidos en esa década prodigiosa. La relación con los adultos era de un respeto absoluto, basado a veces en el temor y siempre en una distancia generacional insalvable. En 1970, los niños no éramos el centro del universo familiar de la manera en que lo somos hoy. Estábamos ahí, pero sabíamos que nuestras opiniones no tenían peso en las conversaciones de los mayores. Los niños hablan cuando mean las gallinas o de lo que veas, nada creas eran frases comunes que marcaban nuestro lugar jerárquico. Sin embargo, esa invisibilidad nos otorgaba una autonomía maravillosa y una privacidad que los niños de hoy no conocen. Los padres no nos organizaban la agenda con clases de inglés, judo o piano. Después del colegio, el tiempo era nuestro y solo nuestro. Nadie nos supervisaba mediante GPS ni nos llamaba al móvil mientras jugábamos en el parque o explorábamos un edificio abandonado. Esta falta de sobreprotección fomentaba una resiliencia natural y una capacidad de resolución de problemas asombrosa. Si te caías, te limpiabas la herida con saliva y seguías. Si te peleabas con tu mejor amigo, aprendías a pedir perdón o a olvidar para poder seguir jugando al día siguiente. La economía doméstica también marcaba nuestra percepción del mundo. En 1970, el ahorro era una virtud moral que se enseñaba desde que sabías contar. Teníamos la hucha del Domund con la cara de niños de otros continentes o las huchas de barro cocido que había que romper con un martillo para sacar los ahorros. La paga del domingo eran unas pocas pesetas que nos daban los abuelos y que estirábamos como si fueran chicle. Con esas monedas corríamos al kiosco de madera de la esquina, un lugar mágico lleno de chuches que hoy nos parecerían prehistóricas. Los chicles bazooka con su olor industrial, los caramelos de Drácula que te teñían la lengua de rojo, los palotes de fresa o las bolsas de pipas de girasol que dejaban nuestras bocas blancas de sal. El kiosco era también la fuente inagotable de los tebeos que leíamos tirados en el suelo: Mortadelo y Filemón, Zipi y Zape, 13, Rueda el Percebe o las aventuras de el Capitán Trueno. La lectura de tebeos era nuestra gran ventana a la fantasía y el humor, devorando las viñetas una y otra vez hasta que el papel se volvía transparente de tanto usarlo. La religión impregnaba la vida diaria, incluso en las familias que empezaban a alejarse de la iglesia. La primera comunión era el evento social, religioso y familiar más importante de toda la infancia. Los meses de catequesis, los sábados por la mañana, culminaban en un día de trajes blancos de marinero con galones dorados para ellos o de princesa con velo para ellas.
Era el día de los banquetes en restaurantes llenos de parientes, donde por primera vez nos sentíamos los protagonistas absolutos y recibíamos regalos que marcaban nuestra entrada en la madurez infantil. El primer reloj de pulsera, a menudo un Casio o un Dewar, la primera cámara fotográfica Kodak Instamatic de cartuchos o la bicicleta GAC, BH o la deseada California. Aquel día era la entrada oficial en el mundo de los niños mayores. Pero la religiosidad también se vivía en lo pequeño. Las oraciones al ángel de la guarda antes de dormir, la misa obligatoria del domingo con zapatos brillantes que apretaban y el miedo residual al pecado que todavía se respiraba en las aulas. Al caer la noche, el mundo infantil se cerraba con una sintonía televisiva que quedó grabada a fuego en nuestra memoria colectiva, la de la familia Telerín. Vamos a la cama que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Esa canción era la orden inapelable de retirada general. Las ciudades de 1970 se volvían silenciosas y oscuras mucho más pronto que ahora. Nos dormíamos bajo mantas de lana pesadas que picaban un poco, a veces oyendo el murmullo de la radio de nuestros padres en la habitación de al lado o el sonido de los coches lejanos, soñando con el partido de fútbol en el solar del día siguiente o con el nuevo cromo difícil que esperábamos conseguir mediante un cambio ventajoso. Era una infancia de sueños sencillos, de una felicidad que no dependía de la conectividad wifi, sino de la presencia física de los amigos y de la seguridad de que el mundo, aunque a veces fuera rudo y oliera a azotal, era un lugar que nos pertenecía por derecho propio. Para un niño de hoy, acostumbrado a los estímulos constantes de las pantallas táctiles, a la gratificación instantánea y a la supervisión asfixiante de un adulto, nuestra infancia de los 70 podría parecer precaria, aburrida o incluso peligrosa. Pero para nosotros, fue una época de una riqueza humana incalculable. Aprendimos que el aburrimiento era el motor más potente de la imaginación. Si no había nada que hacer, inventábamos una expedición al alcantarillado. Si no había juguetes nuevos, transformábamos una rueda vieja en un aro para correr. Esa capacidad de generar contenido y alegría desde la nada absoluta es el mayor regalo que nos dejó aquella década. Los niños de 1970 no necesitábamos que nadie nos entretuviera, nosotros éramos el entretenimiento mismo. En esa autonomía, en esos pantalones rotos por las rodillas y en esas carreras infinitas bajo el sol de agosto, descubrimos lo que significaba ser verdaderamente libres antes de que el mundo de los adultos nos atrapara con sus reglas y sus relojes. Incluso los olores de aquella infancia eran distintos, más orgánicos y químicos a la vez. El olor a gasolina con plomo que soltaban los tubos de escape, el olor a serrín izotal con el que se limpiaban los pasillos de los colegios públicos, el aroma a colonia Nenuco o S3 tras el baño del sábado y el olor a humo de leña o de carbón que todavía flotaba en muchos barrios periféricos de Madrid o Bilbao. Eran olores fuertes, reales, que se quedaban impregnados en los jerseys de lana y en la piel. Y los sonidos, el grito rítmico de los afiladores que pasaban con su bicicleta y su flauta de pan, el estruendo de las persianas metálicas de los ultramarinos al cerrar y el murmullo constante de la gente hablando de balcón a balcón. España era un país ruidoso, táctil y vivo, y los niños éramos el componente más agudo, activo y constante de esa orquesta social que no conocía el silencio de los auriculares. Al recordar la infancia de los 70, recordamos también con una punzada en el corazón la figura de las abuelas, esas mujeres vestidas de luto perpetuo o de batas de flores que eran el puerto seguro de nuestra vida. Ellas eran las que nos daban pan con chocolate a escondidas de nuestros padres, las que nos curaban las heridas con remedios que parecían brujería y las que nos contaban historias de una guerra y una posguerra que a nosotros nos parecían tan lejanas como la época de los castillos. Ellas eran el puente emocional entre la modernidad que nosotros representábamos y el pasado rural que se desvanecía. En sus cocinas, entre el vapor de los garbanzos y el calor de la estufa de carbón, aprendimos que la familia era el núcleo duro, la falange que nos protegería de cualquier tormenta exterior. Finalmente, la infancia en 1970 nos enseñó que el mundo era un lugar por descubrir con las manos y los pies, no algo que se consumía a través de una ventana de cristal líquido. Cada solar era un continente inexplorado, cada alcantarilla un misterio de civilizaciones perdidas y cada amigo un hermano de sangre con el que habías compartido una herida o un secreto. Fue una infancia física, de contacto, de sudor, de olores fuertes y de lágrimas rápidas que se secaban con un simple cura sana, culito de rana. Fue el tiempo en que aprendimos a ser ciudadanos de la calle y de la plaza antes que ciudadanos del mundo globalizado. Y ese aprendizaje, forjado entre canicas de cristal, peonzas de madera y bocadillos de mortadela con aceitunas, es el que nos ha acompañado durante el resto de nuestra vida adulta, recordándonos siempre que, por muy complejo, tecnológico o frío que se vuelva el futuro, la verdadera felicidad siempre podrá encontrarse en un simple trozo de pan crujiente y una tarde entera de libertad por delante.